Hola, buen día. Eh, Vamos a hablar ahora eh, acerca de la protección diferencial, específicamente en el porciento dependiente. Antes de iniciar, vamos a dar por entendido que una protección diferencial pues consiste en el elemento proteger. En este caso vamos a hablar de transformadores con su respectivo transformador de corriente en el lado de alta y su respectivo transformador de corriente en el lado de baja. Vamos a dar, en este caso, o asumiendo que los transformadores son adecuados, eh, funcionan perfectamente, para no profundizar a detalle, y no vamos tampoco a puntualizar en la señalización o conexión del elemento diferencial. Ahora bien, teniendo esa premisa, vamos a definir primeramente pues, la protección diferencial. Basa su funcionamiento en la comparación de las corrientes que entran y salen de un equipo. Su aplicación tiene pocas limitaciones, siendo la principal de ellas la distancia que separa a los transformadores de corriente, ya que mientras más separados se encuentren, mayor será el borde que representan los conductores de interconexión. Entonces, por razones prácticas y económicas, el relé diferencial se usa para la protección de máquinas síncronas, asíncronas, transformadores de potencia, normalmente de 5 megas en delante, barras de subestaciones, líneas cortas, siempre que su potencia sea considerada. Quiero mencionar lo siguiente. Pues resulta ser eminente que la protección diferencial es selectiva, ya que no responde a fallas que no estén comprendidas en su zona de influencia, es decir, donde están conectados sus TCs, son sus fronteras de operación. Por esta razón, no necesita ser coordinada en otras protecciones, como las de sobrecorriente, por ejemplo. Así, además, es independiente de la corriente de carga circulante. Normalmente tienen un pick-up muy bajo y son teóricamente instantáneos. Y este es un esquema típico de una protección diferencial. Como repito, no profundizaremos en la selección. Ahora bien, sabemos que las corrientes de retención en el arreglo o en el alambrado eh, se restan al momento de pasar por la corriente de operación, siempre y cuando estén polarizados adecuadamente. Eh, Este es un ejemplo de un transformador estrella delta. Como sabrán, eh, de una estrella una delta hay un desfasamiento de 30 grados eléctricos. Normalmente, antaño, no quiere decir que hoy tampoco se haga, para compensar esos 30 grados eléctricos, en el lado de la estrella conectábamos los TCs en delta y en el lado de la delta conectábamos los TCs en estrella, para que así el resultado de las corrientes se restaran uno a uno, tal como se muestra en el ejemplo. Hoy en día normalmente los transformadores los conectamos en estrella a estrella, hablando de las señales de corriente hacia la diferencial. Pero es muy importante y muy puntual saber que tenemos que decirle al relevador o configurarle que esa compensación, debido a que ya no estamos utilizando la conexión delta en TCs para compensar esos 30 grados, hablando de un delta estrella o estrella delta, el ángulo de desfasamiento que existe entre ellas. Siendo así, podemos calcular la corriente nominal y los taps para poder machear las corrientes y se puedan restar uno a uno. Entonces, pues el tap correspondiente, tanto en alta y baja, es su corriente nominal entre su respectiva relación de TCs. Una vez teniendo la información, podemos construir nuestra curva característica eh, en base a artificios matemáticos. La base es la misma para una protección diferencial, pero cada fabricante tiene sus distintos métodos. Entonces es importante al momento de, antes de probar o poner en servicio un relevador, estudiarlo, ya que pues sí es un tiempo considerable para comprender su operación. En el lado cuando en el sentido cuando no conocemos el tipo de relé, porque sí cambian un poco, pero el objetivo es el mismo. Entonces, generalizando, podemos construir nuestra curva característica.
utilizando varios artificios matemáticos, como comenté hace un momento. Pero, ¿qué es lo que tenemos que considerar al momento de probar un esquema de diferencial? Hablando de transformadores, pues sí, tenemos que conocer el arreglo fasorial. Aquí tenemos dos ejemplos de unos transformadores con sus potencias, sus voltajes, y cada uno mostrando su... Pues aquí es donde vamos a entrar a detalle un poquito para conocer si está adelante o atrás la estrella de la delta. ¿Sí? Comprendiendo sí que por los diagramas fasoriales, como comentamos a un inicio, de una delta y una estrella se desfasan 30 grados eléctricos en base a las normas americanas con las que trabajamos hoy en día. Entonces, pues utilizando la metodología de un reloj convencional, vamos a conocer si la conexión es de IA1 o de IA11 para estos casos en particular. Entonces, partiendo del primer ejemplo, vamos a tomar de referencia, considerando que la secuencia positiva es en contra de las manecillas del reloj, H1, H3, y las colocamos justamente las 12, o sea, 0 grados eléctricos. De aquí vamos a tomar la referencia H1, H3, pues X1, X3. Si los trasladamos, vamos a encontrar que está a las 11. Del mismo modo, para un transformador que tiene un distinto arreglo vectorial, tomamos de referencia H1, H2, para este caso, lo representamos del mismo modo, a 0 grados, es decir, a las 12, y su referencia la vamos a colocar atrás, es decir, de Y1. De esta manera podemos asumir que el primer ejemplo es de Y11, o sea que adelanta 30 grados eléctricos en base de referencia a su secuencia positiva, y de Y1 atrasa 30 grados eléctricos. Como comentaba hace un momento, es importante conocer, cada relevador tiene sus esquemas y nombra la característica mencionada, si de Y11, de Y1. Aquí estoy mostrando algunos fabricantes que, como un ejemplo, para que sepan las bondades que tiene cada uno en base a la configuración de cada relevador. Entonces, siendo así, podemos asumir o resumir que una vez teniendo todos estos valores conocidos, y como comenté también en un inicio, asumiendo que los transformadores de corriente son adecuados, su polaridad, su relación, su resistencia óhmica, su aislamiento, podemos hacer, una vez realizadas las pruebas, la verificación también de sus faseos para el caso de también una puesta en servicio. Una vez para un caso de un microprocesado ya comunicado con la máquina, lograr conocer, como se ve en este ejemplo, cómo está 180 grados, por ejemplo, el vector de alta con respecto al de baja, menos los 30 grados. Este es un de Y1, de los 30 grados de desfasamiento, igual con B y C. En lo particular, nosotros colocamos también un fasómetro en las terminales del relevador, al momento de que esté en carga o cuando ponemos un servicio, a través de un generador trifásico, colocando un cortocircuito después de los TCS en el lado de baja, y conocer que coincidan los grados eléctricos, tanto lo que estamos viendo en el software del mismo relé y los reales. Después de este tutorial les voy a hacer una prueba real de un relevador y la construcción de su curva característica. Espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Muchas gracias.